aproximadamente a 240 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. A 50 de la provincia china de Jili, es aquí en un antiguo cementerio conocido como Outamuga, donde un grupo de investigadores desenterraron un grupo de 25 esqueletos humanos, con una antigüedad de entre 5.000 y 12.000 años. Estos hallazgos les dejaron muy intrigados. Estos cráneos de individuos desaparecidos hace mucho tiempo, son mucho más alargados de lo que se considera normal para el Homo sapiens promedio. También representan algunos de los ejemplos más antiguos conocidos de modificación intencionada de los huesos de una cabeza humana, para conseguir esa forma cónica. Los cráneos encontrados en Outamuga, China, son interesantes porque es el primer yacimiento arqueológico donde se puede juzgar desde hace cuánto tiempo se realiza esta práctica. Algunos de los cráneos de Outamuga datan de hace 12.000 años hasta 5.000 años, y eso ha marcado el periodo de 7.000 años. Por supuesto, cuando esto sucede, si miras a esos individuos, verás que son sorprendentemente diferentes a todos los demás. Y esas cabezas alargadas en particular datan de entre 5.000 años hasta los 12.000 años, lo que es bastante increíble, porque esto muestra que ese proceso estaba sucediendo desde esa fecha tan temprana, y fue a finales de la última edad del hielo. Entonces, ¿qué son esas cabezas alargadas? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué sabemos de ese proceso? Y debe señalarse que no es exclusivo de China, es algo que ha sucedido en todo el mundo, en América, en el continente euroasiático y en África. Se realiza en todas partes. El origen de los emperadores dragón al sur de China se remonta alrededor de 8.500 años antes de Cristo, que es alrededor del período del tiempo en el que estamos hablando, de este grupo de dioses que sobrevivieron en la catastrófica inundación y llegaron a puntos específicos de todo el mundo para dar inicio a la civilización. Siempre nos hemos preguntado cómo los humanos descubrieron espontáneamente la civilización en todo el mundo al mismo tiempo. Así que 8.500 años antes de Cristo, en China, tenemos el establecimiento del pueblo dragón o del pueblo serpiente como también se le llamaba. Fueron los dioses de entre un grupo de otros 7 dioses, los que trajeron la civilización a esa parte del mundo. Se les describe como de gran estatura y de cabeza alargada. Y fue su línea genética la que se convierte en la línea de sangre de los emperadores dragón, de la que sabemos mucho. Cuando observamos los registros históricos en todo Egipto, las tierras altas de China central, y los monasterios del Tíbet, así como Mesoamérica y el Perú, lo que se encontró es que, en la antigüedad, los seres con cabezas alargadas tenían poderes místicos, pudiendo hacer cosas que el típico humano no podría. Se podían curar rápidamente y curaban a otras personas, entendían el tiempo de una manera muy diferente, veían el futuro y el pasado, y podrían acceder a la información de manera que las personas promedio no podían. Si los seres de cabeza alargada tenían poderes y habilidades místicas más allá de la especie humana, ¿podrían esos extraños cráneos provenir de una especie completamente diferente en este planeta? Las personas con cráneos alargados habitaban todo el planeta. Vayas a donde vayas por todo el planeta, encontrarás restos de cráneos alargados o personas que tenían el cráneo alargado. Dejaron mucha evidencia de que viajaron y circunnavegaron todo el planeta. Incluso pudieron haber sido interplanetarios. Si eso es cierto, ¿podrían los seres de cabeza alargada haber venido de las estrellas para darnos conocimiento? Otro lugar proporciona más pruebas como Malta, el archipiélago de 3 islas en medio del mar Mediterráneo. Fue allí en el corazón de esas islas donde los pueblos antiguos construyeron el único templo subterráneo prehistórico conocido del mundo, el hipogeo de Al-Saflieni. Dentro de las cámaras inferiores de la necrópolis del templo, el arqueólogo Themistocles Thamid descubrió miles de restos esqueléticos a principios del siglo XX con cráneos alargados. El origen de esos restos nunca se determinó, solo recientemente esos cráneos se sometieron a un estudio científico exhaustivo. Lo que lo hace tan único es que hay un templo sobre el suelo y un templo sustituto, con una imagen especular bajo el suelo. Es único en el mundo. Uno de ellos es el hipogeo de Al-Saflieni. Es singular porque cuando se comenzó a cavar en el interior de esas 33 cámaras en 3 niveles, se hicieron muchas excavaciones y se encontraron alrededor de 11.000 cuerpos. Esqueletos que habían sido arrojados allí sin ninguna ceremonia, y como si un maremoto masivo hubiera barrido las islas. ¿Qué fue justamente lo que sucedió? Encontraron todos esos cuerpos. Para su asombro, muchos de ellos tenían el cráneo alargado. Eran inusuales. Les faltaba una parte del medio de la fosa y tampoco está la sutura sagital, que es la pequeña grieta que tiene el cráneo humano.
Esos cráneos tenían algo diferente y se concluyó que representaban a un grupo de élite. Personas que eran diferentes a los otros miles de cráneos. ¿Pero quiénes eran esas élites? Aunque eran los responsables de los proyectos de ingeniería que se estaban llevando a cabo en la propia isla de Malta, seguramente tenían diferentes antecedentes genéticos. ¿Pero quiénes eran y de dónde habían venido? ¿Podrían las cabezas alargadas encontradas en Malta dar más evidencias de que las cabezas alargadas no solo eran de una especie diferente, sino tal vez ni siquiera de este planeta? Aquí es donde el contexto se vuelve muy importante, porque si solo observamos los cráneos es posible que nunca podamos resolver el misterio. Pero lo que nos dice el contexto de la gente de la zona, a través de sus registros escritos, a través de los objetos, de las tradiciones orales, es que los humanos siempre han estado relacionados con el cosmos. Tenemos una familia en las estrellas. Y los que han llegado a lo largo de la historia, varias veces en la historia en tiempos de necesidad, cuando la humanidad enfrentó algunos de los mayores desafíos y crisis de guerra, clima y hambruna en el pasado, esos seres con el cráneo alargado vinieron y trajeron comida como la quinoa a los pueblos andinos. Trajeron la sabiduría de la paz, trajeron la capacidad de curar cuando las enfermedades diezmaban a esas poblaciones. Y todos asocian estas extraordinarias experiencias con nuestras familias de las estrellas. Si esos seres son de las estrellas, ¿por qué vinieron a la Tierra? Cuando analizas algunos de los textos antiguos, comienzas a descubrir que existe la base de una antigua guerra galáctica que ocurrió en el cúmulo de las Pléyades entre los liranos y los sirios. En algunas de sus representaciones tenían cráneos alargados. En cualquier caso, cuando observas el registro de personas que vienen de otros lugares de la Tierra, parecen tener cráneos alargados. O al menos los pueblos antiguos, así los han descrito, con esos cráneos alargados. Este no es el primer planeta que visitó esa raza. Esos seres interdimensionales son guías. Guían los diferentes planetas y aportan mucho conocimiento, son los guardianes del conocimiento. Esos seres tienen una gran conciencia y una gran cantidad de conocimiento, que está más allá del tiempo, es infinito. Viajan de planeta en planeta trayendo la información e inculcándola en la conciencia de cualquier planeta nuevo que esté dentro de sistemas solares específicos. Si esos seres estuvieran inculcando una nueva conciencia, también podría haber restos de ellos en el antiguo Egipto, donde muchos secretos de los dioses y su poder están tallados en las paredes de los templos. Las cabezas alargadas más famosas que están representadas a lo largo de la historia egipcia son la del faraón de Egipto Akenatón y su reina Nefertiti, y más adelante la del rey Tutankamón. Me intrigan mucho los cráneos alargados que se han encontrado a lo largo de la historia, y las representaciones de seres con cráneos alargados, en particular Akenatón y sus hijos. Akenatón es considerado el rey hereje del antiguo Egipto, alrededor de 1400 años antes de Cristo. Originalmente lo representan como un ser humano de apariencia normal, pero luego de repente los egipcios comenzaron a representarlo con lo que claramente es un cráneo alargado. Y sus hijos también tenían cráneos alargados. Eso es algo fascinante. Además, ¿por qué de repente empezaron a hacer eso? ¿Cuál es el significado? Los egiptólogos descartan de que fuera una especie de condición genética que pudiera padecer y transmitir a sus hijos. Pero no estoy seguro de ello. Para mí la respuesta proviene de observar la metafísica que introdujo Akenatón. Introdujo el monoteísmo en el mundo, retiró del panteón a los antiguos dioses egipcios, se introdujo el culto a Atón, al que llamó el disco. Y muchos de los egiptólogos dicen que Akenatón adoraba el sol y el disco representaba el sol, pero Akenatón dijo que no, que Atón simbolizaba o representaba la luz que iluminaba el sol. Piénsalo. Él introduce un gran salto en la conciencia y también le transmitió esa enseñanza a sus hijos. ¿Existirá alguna correspondencia entre el gran salto que introdujo en la conciencia y la capacidad craneal aumentada, que tanto él como sus hijos pudieron haber poseído? Los investigadores de cráneos alargados nos dicen que su capacidad craneal podría ser 2 veces y media que la de un ser humano común. Piensa en lo que podrías hacer sabiamente si tuvieras una capacidad craneal 2 veces y media mayor de la que tienes ahora. ¿Y si Akenatón en realidad tuvo esa capacidad craneal y presentó una metafísica súper avanzada, que realmente cambió el mundo? Si esos seres vinieron a la Tierra para ayudar a la población humana, ¿es posible que su especie esté vinculada al linaje humano? Todavía hay un lugar en el mundo que tiene una alta concentración de cabezas alargadas, y gracias a su ubicación en el seco desierto, los restos de las cabezas alargadas no han sido destruidos. Paracas, una península desértica ubicada en la provincia de Pisco en la costa sur de Perú.
Es aquí donde el arqueólogo peruano Julio Tello hizo un asombroso descubrimiento en 1928. Un complejo funerario que contiene tumbas con cientos de restos antiguos. Tello y sus colegas arqueólogos se sorprendieron al notar que los cuerpos poseían los cráneos alargados más grandes que se hubieran encontrado en cualquier parte del mundo, y que se conocen como los cráneos de Paracas. En total encontró más de 300 cráneos alargados, algunos de los cuales datan de hace unos 3000 años. Aquí es donde comienza el misterio, porque cuando miramos los cráneos físicos que encontraron en el sur de Perú, en lugares como Paracas por ejemplo, lo que descubrimos es que esos cráneos no parecen los típicos cráneos humanos antes de deformarse. Algunos de los grandes cráneos descubiertos muestran que son completamente diferentes a cualquier cráneo humano. Los cráneos de Paracas son interesantes porque le falta la sutura sagital y tienen una placa parietal. Todos parecen expresar rasgos genéticos que nos vemos en el humano común. Entonces la diferencia entre los huesos craneales es genética, y tienen que ver con el tipo de cresta que atraviesa la placa superior del cráneo y la hace más plana, y a los cráneos de Paracas les faltaba la sutura sagital, que es donde se pueden conectar las dos placas parietales del cráneo humano. En cualquier caso son rasgos genéticos. No son causados por el vedado ritual de la cabeza. En 2018 el genetista William Brown y el científico Nassim Haramein realizaron pruebas de ADN sobre varios cráneos de Paracas. A su llegada realizaron la datación por carbono de los cráneos, y la extracción de ADN antiguo se realizó en el laboratorio del Centro de Genómica y Bioinformática de UCLA. A principios de 2019 comenzaron a analizar todo el genoma de 2 cráneos alargados de la región de Paracas en Perú. El genetista William Brown cuenta lo siguiente. Estaban increíblemente bien conservados, el cráneo todavía tenía cabello, todavía estaban presentes tejidos blandos. Y desde mi estimación inicial parecían tener 400 años como máximo. Pero cuando hicimos su datación con radiocarbono, resultaron tener más de 2000 y 2200 o 2400 años. Realizamos un análisis del volumen del cráneo. El tamaño de los cráneos en comparación con el humano. Los cráneos tenían un volumen mayor que el cráneo humano. Las suturas donde se unen las dos placas del cráneo eran diferentes en los cráneos alargados. Tenemos resultados preliminares de las pruebas que realizamos y parecen tener algunas anomalías muy interesantes. Ciertamente, estar en contacto con esos cráneos, verlos, e incluso hacer un análisis general de ellos, es algo notable. Algunas de las anomalías que encontramos en las pruebas nos hacen pensar que podrían ser de una especie diferente al Homo sapiens sapiens. Las pruebas genéticas están en curso, pero los primeros resultados muestran una gran cantidad de variación genética en relación con el genoma de referencia de 1000 humanos, lo que indica el cambio no aleatorios en el ADN o un alto grado de divergencia genética del Homo sapiens. Pero los últimos resultados son aún más fascinantes. El análisis se realizó con un núcleo de genómica de secuenciación profunda de Johns Hopkins, y muestra que sorprendentemente no hay alineación ni coincidencias con el genoma de referencia humano. William Brown explica lo que descubrieron y por qué posiblemente esté conectado con un antiguo linaje. Hemos rastreado un linaje interesante y los resultados anómalos por el lado materno de los restos de estos cráneos alargados. Rastreamos el genoma mitocondrial de los 2 cráneos alargados, hasta el haplogrupo que más se compara con el ADN mitocondrial de los 2 cráneos alargados. Y es el haplogrupo de la región del Mar Negro en Asia Central. Ese haplogrupo en particular está más frecuentemente representado en esta región alrededor del Mar Negro. Es muy interesante porque en esa región se encuentran cráneos alargados. Es muy inusual porque en Sudamérica rara vez o nunca se encuentra ese haplotipo mitocondrial, aunque ahí es donde coinciden los cráneos alargados. Podemos decir que la madre tenía un genoma mitocondrial humano, pero incluso eso está casi al límite porque si se tomaran muestras al azar de 2 personas, tendrían entre 20 y 26 cambios en la secuencia del ADN, en comparación con un genoma de referencia humano. El genoma mitocondrial de esos cráneos tenía más de 50 variantes de un solo nucleótido, más del doble que la cantidad que se ve en la población humana en cualquier lugar. Entonces el ADN mitocondrial del lado materno tampoco está estrechamente relacionado con ninguna población humana existente. Si la secuenciación del ADN de esos seres antiguos halló anomalías relacionadas con la madre, las investigaciones sobre el cromosoma del padre también revelaron anomalías. Lo que tienes es un cromosoma Y, que no coincide con el cromosoma Y del genoma humano de referencia, lo que sugiere que el padre no era Homo sapiens. Y si ese es el caso, ayudaría mucho a explicar por qué detectamos un grado tan alto de variaciones en el resto del genoma. Pues hay una variación que proviene de un padre que no es del todo Homo sapiens.
¿Las anomalías presentes en las pruebas de ADN son un reflejo de otra especie de humanoide? ¿O es posible que se haya producido algún tipo de manipulación genética dentro de esa antigua civilización? Si es un tipo de mutación que no se ve naturalmente, eso significa que los cambios fueron dirigidos por un agente inteligente. Se podría producir este tipo de cambios de proporción mediante la ingeniería directa o influyendo en el genoma de un organismo. Los resultados obtenidos de los cráneos de Paracas son un descubrimiento asombroso, pero no son únicos. María es el nombre dado a un humanoide femenino con un cráneo alargado que fue encontrado en esa misma región de Paracas en 2017. Después de las pruebas y la secuenciación del ADN, se determinó que María tampoco coincidía con ningún genoma humano conocido del planeta. El análisis del ADN de María tuvo una homología de coincidencia del 20% con el genoma de referencia humano. Eso fue lo que vimos con el cromosoma, y en los cráneos alargados. Quizás el padre se parecía más a María. Eso estaría de acuerdo con la similitud entre solo el 20% de coincidencias con el que no hace referencia a humano, al igual que lo que se vio con María. Si eso es cierto, ¿podría haber una conexión con María y las otras cabezas alargadas? Matías de Stefano afirma tener la capacidad de recordar vidas pasadas a través de una conexión con los registros acásicos. Recuerda que María parece ser una especie de sirio, aunque de un lugar diferente a las otras cabezas alargadas. Matías cuenta lo siguiente: el ser que he visto lo encontramos en Paracas, en Perú. Como muchos de los cráneos que hay en Ica y toda esta región, por lo general venían del sur del mundo, según recuerdo. En el sur la gente era más pequeña, diminuta en comparación con lo altos que éramos en el centro y norte del mundo. También tienen menos dedos. Así que el ser que descubrieron era del sur de Gludok. Cuando estuve en Ica, en Perú, y vi los cráneos, me di cuenta de que en su mayoría eran de humanos tratando de imitarlos, pero 2 de ellos eran de Glutok. Lo sé, no solo porque viera el cráneo, sino porque así lo sentí. Los recuerdo porque yo solía ser uno de ellos. Desde niño, recuerdo cómo era ser uno de ellos. Los recuerdo en un planeta que solíamos llamar Gludok. Nuestro pueblo constaba de 3 razas. Mi raza medía unos 2,5 metros de altura, y había otros que eran más pequeñas. La característica principal era que teníamos 3 cerebros, 2 para equilibrar la realidad en los mundos de la tercera dimensión, y otro para conectar con las realidades más allá de la tercera dimensión, como la cuarta y la quinta dimensión. El cerebro que teníamos nos permitía hacer vibrar la información, así que no éramos seres que solíamos hablar mucho. Esto nos llevó a ser una de las especies de Sirio cercanas a Sirio, que viajaron a cada uno de los planetas que queríamos ayudar a evolucionar, que estaban en proceso de evolución. Fuimos nosotros los que sembramos la información, los sembradores de los proyectos que se convertirían en esos mundos. Es por eso que algunas personas en este planeta solían llamar a esa especie los dioses que vinieron de los cielos. Maestros o arquitectos, porque vinimos aquí a enseñar. ¿Podrían esos arquitectos haber venido a enseñarnos no solo desde Sirio, sino desde otros sistemas estelares? ¿Es posible que exista un vínculo entre todos esos lugares y los cráneos alargados hallados? Todas las pirámides del mundo están alineadas y funcionan para diferentes tipos de constelaciones. Si ves estas pirámides de China, las pirámides de Egipto y las pirámides de Perú, lo que encontrarás es que la Tierra refleja los portales de las Pléyades, Orión y Sirio. Si observas el cielo, encontrarás que si ves las 3 estrellas del portal de Orión, a tu izquierda tendrás las estrellas de Sirio, a tu derecha encontrarás las estrellas de Pléyades. Entonces, cuando ves esa estructura y la proyectas en la Tierra, encontrarás las pirámides chinas, las pirámides egipcias y las pirámides peruanas. Todo el planeta puede contener la frecuencia del portal más grande hacia el yo espiritual en China, hacia el portal más grande de todas las dimensiones en Egipto, y luego en Perú el orden del ser, el orden de la confederación. Yo sabía que mi pueblo iba y venía constantemente a este planeta para construir sus asentamientos y para descargar información a través de pirámides. Para nosotros ese tipo de arquitectura representaba las semillas. Representaban las semillas de todas las dimensiones juntas. Entonces esta es la razón por la que esta especie solía estar en todo el planeta, porque para nosotros era una oportunidad, porque para nosotros el planeta era una oportunidad. Como un invernadero donde podíamos sembrar todas las semillas. Fueron los seres del sistema estelar de Sirio y otros sistemas estelares una antigua raza progenitora que ayudó a sembrar y guiar a toda la humanidad. ¿Es posible que esos seres hayan sido deidades adoradas por las civilizaciones en todo el planeta? El deseo de muchos pueblos del viejo mundo de vender ritualmente los cráneos de sus hijos apunta a esa posibilidad.
La investigación en curso sobre el ADN anómalo extraído de cráneos alargados encontrados en todo el mundo continúa hasta el día de hoy, lo que sugiere que podría haber habido una mezcla entre el Homo sapiens sapiens y estos seres. Esta emocionante investigación algún día podrá revelar que los orígenes de la humanidad son mucho más complejos y desafiantes que nuestro conocimiento actual. ¿Podrían esos cráneos alargados proporcionar algunas respuestas de búsqueda en curso de la humanidad de nuestros orígenes en el planeta?